al libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc. Viene Oseas, el primero de los profetas, Joel, el segundo de los profetas menores, Amós, así vamos aprendiendo, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, y luego de Nahum viene Habacuc. Muchas veces hago el ejercicio de repetirme los 12 profetas, ¿verdad? Hago ese ejercicio para aprendérmelo. Así que Habacuc no es un nombre para interpretar en hebreo. Habacuc es un nombre de un profeta, de un libro, ¿sí?, que está en la Biblia. Libro del profeta Habacuc. Y vamos a leer los primeros versos para introducirnos en el mensaje, en la reflexión que hoy entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón y que el Señor creo que quiere hablar con nosotros, quiere tratar que reflexionemos sobre ellos. ¿Qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios hace? ¿Cómo reaccionamos cuando no entendemos lo que está pasando? ¿Cómo está nuestra fe cuando no vemos a nada? Amén. Y dice así la bendita palabra de Dios, libro del profeta Habacuc. Y vamos a leer los primeros versos. La profecía que vio el profeta Habacuc, verso 1, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cierra tus ojos un momento. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, porque podemos estar juntos como iglesia, como pueblo, en la hermandad y en la fraternidad que tu palabra nos habla, Señor, y sentarnos en torno a ti. Señor, creemos que tú has preparado mesa y ahora la vas a servir. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro apetito espiritual, Señor, para que no solamente recibamos, sino meditemos tu bendita palabra, Señor. Tú no hablas por hablar. No estamos aquí por llevar una actividad hacia adelante. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Por eso que tu gracia a través de ella sea derramada y la revelación de tu Espíritu Santo sea descubriendo tu palabra en lo más profundo de nuestro ser, para que tú fortalezcas nuestra fe, para que tú nos afiances en ti, Señor, y para que en medio de todo el nombre de tu Hijo Jesucristo sea levantado una vez más en el corazón de tu iglesia. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habacuc significa el que abraza. Y parafraseando un poquito las palabras de Lutero, es como un libro que trae consuelo en medio de una situación muy difícil por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Y de alguna manera el Señor entabla un diálogo con el profeta para dejar su verdad a través de su palabra para todo aquel que crea. Porque ahora veremos cómo Dios hace distinción entre los que creen y los que no creen. La profecía de este libro, por resumirla, tiene
como objetivo decirle al profeta que en medio de la situación de corrupción total en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, Judá, Dios iba a ejecutar juicio como menos se lo esperaba el mismo profeta, a través de un pueblo totalmente sanguinario, impío, soberbio, los caldeos de Babilonia. Cosa que deja al profeta todavía totalmente, como ahora veremos, más confundido. Pero que él, como Señor de los tiempos, como soberano de la tierra, así lo dice la palabra, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. Él luego iba a traer también juicio sobre ese pueblo soberbio. Amén. El ambiente y el contexto en el que se mueve este libro, en la época en la que está Habacuc, es un ambiente totalmente corrupto. Como dice, ¿verdad?, el verso 3 y 4, que a través, ¿verdad?, de la destrucción, de la violencia, del pleito y de la contienda que se levantaban continuamente, la ley era debilitada. ¿Te suena algo? El corazón del hombre, el corazón de la sociedad siempre es igual. Avanzamos tecnológicamente, cambian las modas, se progresa en muchos aspectos, pero el corazón del hombre, déjame decirte, cuando digo hombre digo del ser humano, del hombre, de la mujer, déjame decirte o déjame repetirte que solamente Dios tiene poder para transformarlo. Lo quiera creer la sociedad o no lo quiera creer la sociedad. Y vemos en medio de esta situación un diálogo del profeta con su Dios muy interesante y que deja verdades aún. Son 3 capítulos pequeños, incluso dicen comentaristas que el tercero es un añadido, es un comentario. La mayoría de los comentaristas dicen no, que esa alabanza, esa oración final está dentro, ¿verdad?, de lo que escribió el profeta. Este libro, este pequeño libro, este pequeño comentario de 3 capítulos encierra verdades tremendas para nuestra fe. Y comienza el capítulo 1. No quiero con esto, no vamos a hacer un estudio inductivo, ni vamos a profundizar en el estudio del libro de Habacuc. Simplemente vamos a coger una serie de ideas para reflexionar sobre ellas y que el Señor en esta mañana afiance nuestra fe. Afirme nuestra fe, fortalezca nuestra fe en medio de cualquier situación en la que tú y yo estemos viviendo. La entendamos o no la entendamos. Porque déjame decirte que no somos ajenos a la sociedad donde vivimos. Y muchas veces vivimos situaciones que no entendemos o que no aceptamos. Y eso es lo que le pasaba al profeta. Y lo primero que vemos en el capítulo 1 es el clamor de Habacuc. Y empieza por un lamento, lo hemos leído en los versos 2, ¿verdad? 2, 3 y 4. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El comienzo de la profecía de Habacuc pone de manifiesto su frustración. ¿Por qué Dios, en medio de esta situación tan corrompida que estaba pasando Judá, no hacía absolutamente nada? ¿Qué le pasa al Señor? Seguramente el profeta había orado por avivamiento. El profeta había orado por juicio sobre su pueblo, a ver si su pueblo cambiaba. Y ya llega un momento que el profeta dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No te resulta familiar? En medio de una sociedad, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en este trabajo donde tengo que escuchar los chistes que estoy escuchando, los comentarios que estoy escuchando, la maldad que estoy viendo, cómo el impío se levanta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No te suena familiar? Y ahora resulta que es que Dios como que no dice nada. Bueno, pero Señor, tú eres real, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada?
¿Es que no te das cuenta lo que está ocurriendo? Como si el Señor no escuchara, estuviera ciego, o su trono está allí en la altura. Y esto es otra cosa. Situaciones que se pasan. ¿No te resulta eso familiar? ¿No has clamado así alguna vez? Y así es como comienza el libro. En medio, vuelvo a repetir, de la situación de corrupción en la que estaba Judá, resulta que la corrupción no la hemos inventado en esta sociedad, ¿verdad? Que la corrupción va con el hombre. Es muy antigua. Lo que estamos viendo hoy no es nada que le extrañe ni a Dios ni nos debe de extrañar a nosotros si vamos a la luz de la historia. Esto es algo que ha ocurrido y esto es algo que hasta en el mismo pueblo de Dios estaba ocurriendo. Jueces que hacían cohecho, sobornos, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. ¿Te suena de algo? Y Señor, ¿tú qué haces ante todo esto? Pero ahora viene algo todavía más curioso. Ahora viene la respuesta de Dios. Y ahora, en el verso 5 hasta el 11, no lo vamos a leer, pero solamente dice el 5, mirad entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún no, que si os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas terrestres. La respuesta de Dios todavía desconcierta mucho más al profeta. Pues dice que va a usar a los caldeos para juicio de su pueblo. Y lo que hace que la respuesta de Dios es dejarlo todavía más desconcertado. Que tú vas a usar a este pueblo sangriento, cruel, como eran los caldeos. Que entre otras costumbres tan simpáticas tenían como coger a los enemigos, meterles ganchos por aquí, por el hueco de los ojos, atar a la cola del caballo o a la montadura del caballo y darle al caballo y el otro así arrastrando. Fíjate qué simpáticos eran. Esa era la crueldad de los caldeos. Dice la palabra que era un pueblo soberbio, altanero, altivo, borrachos. Vamos, la creen de la creen. Y resulta que en la respuesta que recibe el profeta se queda, pero espérate. ¿Cómo que me estás diciendo? Que en medio de esta situación tú encima vas a levantar a este pueblo para corregir a Judá, al impío, para de alguna manera corregir al justo, o a tu pueblo, que es justo. No nos olvidemos que Dios al que ama corrige. Luego lo iremos viendo. Y esa respuesta resulta que deja al profeta todavía más chocado. Espérate, no, yo voy a tener que ayunar, yo voy a tener que pedirle perdón al Señor porque esto me parece que no, yo tengo que tener algo mal. Esto no viene. ¿Cómo es posible? ¿Esto cómo es posible? Y hay veces que la respuesta de Dios no es lo que nosotros creemos. La respuesta de Dios no viene como nosotros pensamos. O sea, resulta que estoy oprimido en este trabajo, tengo que escuchar lo que tengo que escuchar. Oro al Señor por este trabajo, por lo que está pasando y me quedo sin trabajo. Pero Señor, esto no es lo que yo te he pedido. Resulta que estoy enfermo, estoy pidiendo por sanidad y se me agrava.
Esto no es lo que yo te he pedido. No es algo nuevo. Si tú vas a la historia de Moisés, resulta que Dios trata con Moisés. Dios lo llama. Moisés le pone una excusa y otra excusa, que soy tartaja, que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que Moisés hace así y va para allá. Resulta que se enfrenta al faraón y el faraón dice, sí, mira, estos israelitas están ociosos, vamos a oprimirlo más. Y ahora, al faraón se pelea con el faraón y va a hablar con su pueblo y el pueblo dice, ¿para qué has venido? Y le quieren dar por aquí y le quieren dar por aquí. Señor, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que muchas veces somos tan limitados que vemos una parte. Solamente tenemos capacidad para ver una parte del cuadro. No vemos el cuadro completo. Eso te pasa a ti, eso me pasa a mí. Eso nos pasa a todos. Así somos los seres humanos. Que nos creemos que porque llegamos a la luna ya somos, o tantos y tantos avances. Y seguimos teniendo la misma limitación. Y cuando las circunstancias pegan, cuando la situación te deja medio chocado, cuando la situación te desborda, porque te desborda, Señor, no, es que no entiendo, porque es que la contestación que Dios le da lo deja todavía más confundido. ¿Te ocurrió alguna vez? ¿Dónde estás, Señor? ¿Es que no te importo? Veo lo que veo, trato de guardarme de la malicia que veo. De una sociedad que está todavía totalmente corrompida, de una sociedad que le da la espalda a Dios. Trato en medio de ir contracorriente creyendo que tú vives, que tú eres real, proclamándolo, recibiendo el oprobio por decirte que tú vives y que tú eres real. Y encima la cosa se pone peor. Y encima la contestación que Dios le da al profeta lo desconcierta todavía más. Y en eso, ¿qué hacemos? En medio de esa situación, ¿qué haces tú y qué hago yo? Por naturaleza, no, iríamos al suelo. Nos tumbaría, nos desbordaría. Sin embargo, la palabra de Dios, a través del profeta, nos habla de una posición que nosotros en ese momento debemos de tomar. ¿Qué hace el profeta? ¿Cómo responde el profeta ante esta aparente situación? ¿O no tan aparente? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el profeta apela a una respuesta más allá de lo humano. El profeta mira mucho más arriba. Mira lo que dice el verso 12. No eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, Santo mío. No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal. Él apela al carácter de Dios. Señor, no sé lo que está pasando. Señor, no entiendo lo que ocurre, pero tú eres un Dios de bondad, pero tú eres fiel, pero tú no me has fallado. Pero yo he visto que tu mano en otras veces de la vida, tú me has ayudado. Y en eso, aunque ahora mismo no entienda nada, me voy a parar. En eso voy a afirmarme. En que tú eres bueno en todo tiempo. Aunque no entienda absolutamente nada, yo sé que tú eres bueno. Y tú vas a proclamar, y tú vas a agarrarte al carácter de Dios, que es fiel, que es bueno, y que para siempre es su misericordia. Amén. Porque hay veces que no hay respuesta humana, o que entre en nuestros parámetros humanos. No hay. La situación aprieta
Y resulta que cuando yo oro, que cuando yo ayuno, que cuando yo creo que la cosa Dios me va a responder, la cosa se me pone un poquito más allá. Y cuando ya no queda respuesta, agárrate a Él, que tú lo conoces en intimidad. Señor, tú eres fiel. Tú me lo has demostrado en otro tiempo. Tú eres misericordioso. Tú me lo has demostrado en otro tiempo. Y aunque no entienda nada, dijo el profeta, no moriremos. Tú eres bueno. Tú amas a tu pueblo. Cuando venía el ejército del más poderoso del mundo, abriste el mar, que hemos cantado. ¿Qué hemos cantado? Y si el mar no se abre, tú todavía me puedes hacer andar sobre las aguas de esta situación. No lo entiendo. Amén. No lo entiendo nada. Y déjame decirte que hay momentos en la vida, hay situaciones en la vida, que no tienen respuesta humana. Y que la única respuesta es ir más arriba. Tú eres Dios. Yo soy pequeñito, pero tú eres grande. Tú me amas. No sé lo que va a ocurrir. Nosotros estamos aquí sentaditos, ¿verdad? Y ahora salimos, hay paz en las calles. Cada uno va a su hogar con más o menos prestaciones, más o menos bonitas las casas, más o menos lujo. Pero hay un techo. Y abro el grifo y sale agua. Y los que están en Corea del Norte y los que están en Afganistán, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? Hoy, 30 de septiembre de 2018. Señor, te sirvo, lo he dejado todo, recibo el oprobio, recibo la persecución. Yo sé y creo firmemente que si se sostienen confesando al Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo de alguna manera los está arropando, de alguna manera está ministrando su corazón para que su fe no falte. Y eso es lo que hizo el profeta. No moriremos, porque tú eres la roca de la eternidad, porque tú eres Dios de bondad, porque tú eres Dios de santidad. Amén. Se afirma. Pero fíjate qué curiosa es la naturaleza humana. Que el profeta sigue discutiendo. Porque si lees, ¿verdad? Sigue. Como que esa respuesta de parte de Dios como que no termina de convencerlo. Y veremos cómo hasta el capítulo 2, ¿verdad? Esa respuesta no es en su corazón afirmada y creída totalmente. Eso le pasaba también al apóstol Pedro. Cuando dice que estaba en casa de Simón el curtidor, estaba en la azotea, vio una visión de animales que según la ley eran impuros. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, mata y come. Y ahora se pone a discutir de teología con aquel que había creado la teología, con Dios. Pero no, Señor, esto yo no lo puedo comer. Si esto la palabra dice, ¿y la palabra quién la ha dictado? Le estaba diciendo el Señor. ¿Quién ha dictado la palabra? ¿Quién le dictó la palabra a Moisés? No, pero yo soy judío. Yo como ya comí esto. Porque eso es lo que estaba haciendo el profeta Habacuc. Pero si tú eres santo, ¿tú cómo vas a permitir esto? Y hay veces que la respuesta de Dios no terminamos de asimilarla. Hasta que Dios le dice a Pedro, lo que yo le llamo, lo que yo he purificado, tú no le tienes que llamar impuro.
Ya está, yo soy Dios, soy soberano. Nos cuesta, ¿verdad? Es como cuando el padre le dice al hijo, bueno, pues si no lo entiendes, lo digo yo y punto. Dios es soberano, ¿lo entendamos o no lo entendamos? Pero déjame darte una buena noticia. Dios es bueno, lo creamos a veces o no lo creamos. Dios sigue siendo bueno. Aunque vengan situaciones que no la entiendas e incluso que la rechaces. Pero ahí es donde tu confianza, mi confianza, debe estar en Él. Amén. Vemos en el capítulo 2, ya de una manera clara, como la contestación del Señor al clamor del profeta, donde de una manera muy resumida, el Señor le dice, mira, Habacuc, voy a llevar juicio sobre Judá y lo voy a llevar a través de los caldeos. Y luego, yo que soy soberano, que soy santo y no puedo ver corrupción, voy a coger a los caldeos, voy a coger al pueblo de Babilonia y voy a traer juicio sobre ellos. Como así pasó y lo vemos en la historia, que los persas destruyen a Babilonia. Pero hay una perla hermosa que en medio de esa contestación soberana de Dios sobre el profeta, lo dice, pero el justo por la fe vivirá. Pero el justo por la fe vivirá. Pero no te olvides, Habacuc, y créeme, Habacuc, que para mí que soy Dios, le estaba diciendo de alguna manera, parafraseando, no es que la cámara está grabando, eso va por Facebook, yo no soy Dios, decía el profeta, parafraseando. En medio de toda esta situación, yo siempre hago distinción entre aquel que es impío y aquel que es justo, entre aquel que no me cree y aquel que me cree. Amén. El justo por la fe vivirá. Pero hay en este capítulo, dos cositas muy rápidas. Y la primera es la actitud del profeta. El profeta no estaba todavía convencido. El profeta había escuchado la voz de Dios, pero como que quería a ver si Dios cambiaba. A ver si esto que me ha dicho, yo puedo de alguna manera decir, espérate. Y en ese diálogo con el que termina el capítulo 1, comienza ese capítulo 2. Y lo primero que dice, ¿verdad?, el capítulo 2 es, sobre mi guarda estaré. Fíjate la actitud del profeta. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta sigue en la brecha queriendo escuchar la voz de Dios. A Dios no le molesta que tú lo busques. Incluso que digas, que tengas ese diálogo que, Señor, pero ¿cómo? No le molesta. Me gusta la actitud del profeta. Sobre toda esta situación, lo que voy a hacer ahora es, Señor, yo quiero escuchar verdaderamente tu voz. Yo quiero entender que lo crea o no lo crea, o lo crea o no lo crea, o lo acepte o no lo acepte, o me cueste, yo quiero saber que esa palabra es verdad. Y hasta que tú no me hables, yo no te voy a dejar. Y eso a Dios no le molesta. Dios no es de aquel que te dice, ya te lo he dicho una vez, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? No. El profeta estaba ahí buscando. El profeta quería confirmación de que esa palabra que le estaba diciendo el Señor era verdadera, porque le costaba. Y aunque te cueste aceptar la situación, tú no te preocupes, sigue buscando que Dios confirme, que Dios asiente tu corazón. A Dios no le molesta. Tiene mucho amor, mucho más amor para cada uno de nosotros.
Aunque tu hijo te responda una y otra vez, pero ¿por qué? Y tú le vas, tienes paciencia. Vas hablando con él, no, mira, esto tiene que ser así. ¿Qué actitud tenemos tú y yo delante de Dios? ¿Abandonamos a la primera? Ahí el profeta no fue a hablar con nadie. El profeta no buscó por otro lado. El profeta no divagó. El profeta no fue a ver a los demás sacerdotes y decir, mira lo que he entendido de parte de Dios. ¿Tú crees? Para escuchar otra respuesta que le agradara más. No. El profeta se puso en la brecha a escuchar la voz de Dios. Solamente la voz de Dios. Le gustase o no le gustase. La pregunta que nos haríamos, ¿y qué haces tú y qué hago yo? ¿Verdaderamente nos ponemos en esa brecha? ¿O abandonamos? ¿O buscamos otra respuesta? O a ver si, bueno, como en la multitud de consejeros está la sabiduría, pim, 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 pim. Hasta que se me diga lo que quiero escuchar. ¿Te suena de algo? Sin embargo, Dios le responde de una manera extraordinaria. Dios no es hombre para mentir, dice su palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios determinó ese juicio. Voy a corregir a mi pueblo que no me quiere escuchar, que quiere ir en pos de y que va en pos de otros dioses, que me alaba de apariencia, como dijo Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y he determinado hacerlo de esta manera, como Dios soberano de la historia. Pero en medio de todo eso, vuelvo a repetir, Dios abre el camino de esperanza. Dios da luz al final de ese túnel. Dios da luz al final de esa situación. Y es que la esperanza que Dios nos ha dado es viva y es verdadera. Pero el justo por la fe vivirá. Mira lo que dice el verso del 2 al 4, dice: y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿verdad? Y tiene un final. Pero el justo por la fe vivirá. Y en ese microchip, por llamarlo de alguna manera, se desarrolla una de las enseñanzas, una de las doctrinas más importantes del cristianismo, la justificación por la fe. Hubo un monje llamado Lutero, muchos de ustedes conocen la historia. Y Lutero dice que tenía verdadero miedo, no podía, era un monje, estaba dentro de Roma, pero estaba viendo la injusticia que incluso dentro de la iglesia estaba ocurriendo con las indulgencias, donde para lo que es hacer las capillas, donde eso se vendía la salvación por indulgencia. O sea, tú compras esta indulgencia y tu familiar se salva. Y se compraban. Entonces, cada vez que tenían que hacer una obra, cada vez que de eso, pues empezaban a redactar indulgencias y mandaban a los monjes, a los curas, a venderlas. Y el pueblo que entonces apenas sabía leer, que entonces todavía no tenía la palabra traducida a su idioma, que solamente unos pocos tenían acceso, aparte del clero, a la palabra, estaba confundido lo que le dijeran y pagaban. Y eso era algo que enardecía. Pero aún así, Lutero tenía un miedo. Y dice que una vez un mentor suyo lo llevó a dar unas clases, estaba dando clases de Salmos y de Romanos. Y en el libro de Romanos
escuchó, leyó. Dice, porque la justicia de Dios se revela, capítulo 16, 17, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y eso, Lutero, el Espíritu Santo hace que Lutero se fije, de alguna manera, en esos versos. Y empieza a dar vuelta, y empieza a dar vuelta, y empieza a dar vuelta. Y empieza hasta que por la revelación del Espíritu Santo entendió que la salvación no venía por las indulgencias, que la justicia de Dios no venía por las indulgencias, que la justicia de Dios no era un Dios justiciero, que la justicia de Dios venía, que la salvación de Dios venía por creer lo que Dios había hecho en una cruz por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y a partir de entonces dice que Lutero, dicen comentaristas, como que entró en el paraíso, entendió, porque él tenía una idea de un Dios justiciero. Él estaba viviendo en una iglesia que estaba corrupta en aquel momento. Fue cuando al poco tiempo clavó esas tesis en aquella catedral y comenzó lo que es la reforma de la iglesia, que el año pasado cumplió 500 años. Esa perla que Dios le da al profeta, el Nuevo Testamento lo repite ahí en Romanos, lo repite en Gálatas, lo repite en Hebreo. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y déjame decirte que en medio de la situación en la que podemos estar viviendo, en una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios, porque se la ha dado, Dios no existe. Aquella filosofía de Nietzsche, etcétera, etcétera, o de Nietzsche, Dios no existe, donde el ateísmo y el nuevo ateísmo, pues esa sociedad va a tener sus consecuencias. Porque cuando tú le das la espalda a Dios, no es que Dios sea un justiciero que viene a decir, me has dado la espalda, pues ahora te vas a enterar lo fuerte que soy yo y cómo te voy a dar. No. Cuando la sociedad le da la espalda a Dios y no cree en los principios y no cree en Él, el diablo se mete e irrumpe sin permiso. E irrumpe sin permiso, porque Dios existe, pero el diablo también, no lo dudes. Fíjate lo que dice el libro de Santiago. ¿Crees en Dios? ¿Y qué responde? Haces bien, pero te digo una cosa, los diablos también creen y tiemblan. Dios existe, el diablo también. Y cuando tú le das la espalda a Dios, y cuando la sociedad le da la espalda a Dios y a los principios de honestidad, de honradez, de justicia, principios eternos, lo quiera creer la sociedad o no, el diablo se mete y campa a sus anchas y hace lo que hace. Son las consecuencias de nuestros hechos, de los hechos de esta sociedad, lo que van a traer juicio. Y déjame decirte que aunque no nos guste, va a venir juicio. Como consecuencia de cómo está viviendo la corrupción, trae consecuencias. Hay una ley que es inexorable, que nadie se engañe a sí mismo, dice la palabra. De lo que el hombre sembrare, esto también recogerá. Esa ley es universal, porque la palabra de Dios está llena de principios eternos. En una sociedad que dice que nada es eterno, que todo es relativo. No se trata de tu verdad o mi verdad, la verdad es una. Y hay principios que son eternos. Amén. Y cuando la sociedad camina de la forma que está caminando, tarde o temprano tiene consecuencias negativas. Amén. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios hoy nos dice que el justo por la fe vivirá. Y lo que está diciendo la palabra, que Dios aún
en su justicia, en su rectitud y en su santidad, va a tener un trato distinto para el que crea como aquel que no crea. Pero no porque dice, tú como no me crees, yo te doy, y tú como me crees, no. Sino el no creer te va a traer consecuencias. Te guste o no te guste, y lo creas o no lo creas. La sociedad no cree, bueno, pero ese dice el Señor, bueno, pero yo soy Dios, que es lo que termina este capítulo 2. El Señor es Dios y está sentado en su santo templo. O sea, pase lo que pase, ocurra lo que ocurre, Dios es Dios. Lo quieras creer o no lo quieras creer, Dios es Dios. Vengan actores famosos diciendo, insultando y blasfemando el nombre de Dios, Dios es Dios. Yo no lo creo. Bueno, pero eso trae consecuencias. Yo no me creo que traiga consecuencias. Bueno, pero cuando vengan no podrás decir que no se te dijo. Y ahí es donde entramos tú y yo. Porque ¿qué es lo que dice? Escríbela para que todo aquel que la lea actúe. Y en medio de la situación que estamos viviendo, en medio de todas esas consecuencias, hay un trato de Dios para aquellos que se atreven a creer. Aquellos que se atreven a creer. No es que te van a tomar por loco. Cuando tú le dices a alguien, mira, prepárate porque Cristo viene. ¿Qué? Díselo mañana a un compañero tuyo de trabajo, a ver qué te dice. Uy, qué bien, uy, me voy a arrepentir, ora por mí. ¿Te va a decir eso? ¿Qué te va a decir? Tú llegues, que te pusiste, ¿sabes? Déjame con tu historia y como mucho, bueno, vale, yo te respeto, vale. Pero eso no significa que tú y yo no proclamemos lo que dice la palabra de Dios. Eso no significa que tú y yo digamos, mira, esto se llama pecado y esto trae consecuencias. Como los abuelos, ¿tú en qué? Como le dijeron a un hermano, pero ¿tú en qué época vives? Pues yo sigo viviendo la misma época que tú, 2018, y Dios no cambia. Amén. A través, y ahí vamos a ir terminando, a través de la respuesta de Dios. No solo en el capítulo 1, sino ya de una manera soberana, donde en el capítulo 2 vemos que hay una serie de ayes sobre aquellos que hacen lo malo, sobre los borrachos, sobre los corruptos, sobre los idólatras. Hay una serie de ay que significan, ¿verdad?, juicio. Ay de aquel que. Termina el capítulo 2 diciendo, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y esa soberanía de Dios acalla el corazón del profeta. Esa respuesta soberana de Dios, de la palabra de Dios sobre la vida del profeta, le hace cambiar totalmente la actitud. Y termina el libro con este tremendo capítulo 3, donde dice oración de Habacuc, y empieza oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot es un término musical que según la mayoría de los comentaristas dice que lleva un ritmo, y el ritmo de esta alabanza dice que es un ritmo de alegría, de júbilo. Como cuando cantamos una canción, un coro, ¿verdad?, de alegría, de júbilo, pues así está escrito, ¿verdad? Ese es el tono musical que escribe el profeta. El profeta recibió la respuesta de Dios claramente y su actitud cambió con respecto a los capítulos anteriores. Y cambia, en vez de en queja, dice, voy a estar aquí a ver qué se me dice referente a mi queja. Ahora cambia en súplica y en alabanza. Ahora la palabra soberana de Dios ha venido sobre la vida del profeta y cambia la actitud. En una actitud de confianza y de descanso en Dios, como soberano de todo. Y lo primero que hace, ¿verdad?, en el verso 2 dice,
Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Qué bueno cuando seguimos temiendo, en el sentido de reconociendo la palabra de Dios. Y dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. El profeta cambia totalmente de actitud. Cuando dice oración, el término hebreo tiene que ver como aquel que se allega a un juez pidiendo que la respuesta sea buena. Y es lo que está haciendo el profeta, apelando a la misericordia de Dios. Estaba diciendo el profeta, ok, Señor. Ahora descanso en ti. Y lo primero que hace es, y te ruego que avives tu obra. Que en medio de los tiempos, algo que los comentaristas han hablado que es para todos los tiempos de la iglesia, porque la iglesia pasa por muchas etapas. Pasa por etapas, ¿verdad?, de gloria y pasa por etapas donde la gloria de alguna manera le es quitada. En medio de los tiempos, ¿verdad?, aviva tu obra. El profeta estaba diciendo que en medio de todos los tiempos y en medio de este tiempo sigue obrando milagros. Sigue dando a conocer tu mano de poder y de misericordia sobre aquellos que te creen. El profeta entiende que Dios es soberano, que su palabra se va a cumplir y ahora cambia de actitud y empieza a clamar, empieza a suplicar, deja la queja a un lado y empieza a rogar. Y en medio de este tiempo de juicio, acuérdate de tu misericordia. No peleemos contra Dios, hermano. Él es soberano. Si tú y yo nos queremos rebotar con Él, saldremos rebotados nosotros. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él va mucho más allá. Y cuando la palabra entiende el profeta que es certera, cuando Él y Dios en Él entiende que guste o no guste, entienda o no entienda, es lo que viene, cambia. Y empieza esa súplica, esa misericordia, esa actitud delante de Dios, que es la que tú y yo debemos de tener. Ten misericordia, Señor, no entiendo nada, pero en medio de lo que va a ocurrir, ten misericordia. Y aviva tu obra, obra milagros, para que tu nombre siga siendo conocido. Para que tu pueblo pueda entender que en medio de cualquier situación tú tienes todo el poder en tus manos. Que tú sigues obrando milagros. Hay un deseo en mí de ver milagros de Dios. En medio de tanta situación difícil. Ahora después vamos a orar por los enfermos. Vamos a creer que Dios obra milagros. Y eso es lo que hace en primer lugar. En segundo lugar, se torna en una actitud de quietud y de confianza delante de Dios. Hay un verso que es tremendo, el verso 16. Porque los que más se conocen de este capítulo son el 17 y el 18, que ahora lo leeremos. Pero mira lo que dice el verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, cuando he visto lo que va a ocurrir, no me he quedado tan tranquilito. Aleluya, no. Se conmovieron desde mis entrañas. Como dicen por el sur, entrañitas mías, ¿verdad? Desde lo más profundo de mi ser, los labios me tiemblan. O sea, estaba diciendo, es fuerte esto que viene. Sin embargo, lo que dice ahora me conmueve. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Qué difícil, ¿verdad? Si bien estaré quieto
en el día de la angustia. Recibía este lunes o este martes pasado una llamada de fuera de Galicia, de un matrimonio al que quiero mucho. Y el marido me expresaba una situación. Una situación de injusticia. Estaban atravesando como creyentes. Había tomado uno de ellos, había desvariado y presentaba divorcio y Dios. Y conforme él me estaba hablando, buscando una palabra, algo de parte de Dios para su vida en medio de esa situación, porque él amaba a su cónyuge y sigue amándola. En medio de esa situación, el Espíritu Santo impresionaba mi corazón y así se lo dije. Lo único que te puedo decir, lo que hay en mi corazón es lo que el profeta le dijo al pueblo. Estás quieto y ves que yo soy Dios. Digo, mira, le dije su nombre. Esto es lo que me viene al corazón. Esto es lo único que te puedo decir de parte de Dios. Estate quieto delante de Dios. Pon tu causa delante de Él. No hagas nada precipitadamente. Y eso nos cuesta, hermano. Cuando tú en medio de esa situación que no sabes para dónde tirar, pero los pies no se te pueden quedar quietos. Cuando quieres tirar para allá, no, me voy para el otro lado. No, espérate, me vuelvo. No. Estar quieto delante de Dios. Señor, Señor, Señor. Porque hay momentos cuando viene lo que viene y está lo que está, que lo único que tú y yo podemos estar, o lo que mejor podemos hacer, es estarnos quietos. Estate quietecito, no te muevas. Porque como te muevas, vas a meter la pata. Y eso es difícil, ¿eh? Lo mismo que es difícil lo que viene luego, porque el profeta cambia, no solo se humilla, no solo intercede, no solo determina, decir, en medio de mi angustia no quiero hacer nada, voy a estar quieto. Pero termina proclamando alabanza en medio de la prueba. Anda. En medio de toda esa situación, donde va a perder sus casas, donde tantas cosas proclamando, determinando, alabar al Señor en medio de ello. Fíjate lo que dicen los versos 17, 18 y 19, que son muy conocidos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Anda! ¿Quién hace eso? En medio de toda esta situación que viene como río, yo voy a alabar. Y déjame recordarte que reuniones atrás vino una palabra a esta iglesia. Alábame en el fuego de la prueba. Y Dios habló. Pastor, no puedo. Déjame darte una buena noticia. Yo tampoco. Pero Él sí. Y en medio de cualquier situación, lo único que yo tengo que hacer, como dice, ¿verdad?, el coro, correré al camino de la gracia. Correré a la gracia de Dios. Correré a su sustento. Y estaré quieto delante de Él, porque esta situación me desborda. Me desborda. Amén. Pablo decía allí en Filipenses,
por nada estéis afanosos. Porque mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Aunque la higuera no florezca, y luego siga diciendo, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, etcétera, etcétera. Le estaba dando el profeta un cuadro de lo cotidiano. Y lo cotidiano es que la higuera de higos todos los años, en el tiempo de los frutos. Y lo cotidiano es que haya uva en las vides cuando es en septiembre. Ahora estamos en tiempo de recolecta, ¿verdad? Y que las vacas tengan terneros. Y que las cabras tengan cabritos y las ovejas. Eso es lo cotidiano. Pero el profeta dice, aunque lo cotidiano sea traspuesto, yo con todo. Pero fíjate que aunque quiere decir que todavía no ha ocurrido. Y déjame recordarte que una de las enfermedades de este siglo XXI es la ansiedad, la preocupación, el ocuparme antes de tiempo. Y eso es lo que estaba diciendo el profeta. Aunque cuando venga, yo me voy a determinar ahora que todavía no ha venido. Porque hay gente de que antes de que venga la prueba, y a lo mejor falta para la prueba, ya está descompuesta. Yo, por ejemplo, no vamos a buscar. Antes de que venga la situación, ya la preocupación me ha comido. Y ahí están las consultas de los profesionales con las ansiedades. Personas, hombres, mujeres, jóvenes, que se están ocupando antes de tiempo del problema. Todavía no ha venido el problema y yo ya estoy viviendo el problema. Eso es una enfermedad de nuestro tiempo. Pues está diciendo, aunque yo ahora me voy a determinar que aunque mi día a día cotidiano sea traspuesto, porque esto va a tener consecuencias, en mí habrá una actitud de alabanza. Aquel que todo lo puede. Y termina con esa figura de los siervos que en las alturas, aún en medio de precipicio, están seguros. Aún en medio de, cuando miran, yo no puedo mirar, yo cuando veo eso tengo vértigo, hago así, digo, ¡ay! Pero en medio de eso, está firme, está seguro. Yo le voy a pedir a Laura si me puede acompañar con el piano. ¿Está por aquí, Laura? Sí, ¿me podrías acompañar, por favor? Son eras extras, tú la apuntas y luego se lo pasa a la tesorería. El profeta se acerca a Dios al comienzo del libro. Señor, ¿no te das cuenta? ¿No me escuchas? ¿No ves todo lo que está ocurriendo? Y muchas veces vivimos en medio de esa situación. Es más, clamamos a Dios y cuando Dios nos responde, la respuesta parece que es peor, que la situación se agrava, que nos confunde. Pero la actitud que tú y yo como creyentes debemos de tener es esa fe que vence. No es nosotros, como dijo el profeta, no eres tu Dios, no eres tú la roca, no moriremos. Cuando te desborde la situación, cuando las noticias no sean, es más, incluso se te agrave,
Apela al carácter de Dios, al Dios al que tú has querido, ese Dios de compasión y de misericordia que fue una cruz para salvarte. Y aunque la respuesta que venga de parte de Dios entienda que no es la que tú piensas o la que debería de, a tu forma de pensar, ser. En medio de una sociedad que lo crea la sociedad o no lo crea, te repito, va a traer consecuencias. Y no es que yo quiera ahora ser un cenizo o un fanático apocalíptico, no. Sino que Dios existe. Y cuando se tuerce el derecho, y cuando se siembra la injusticia, la avaricia, la codicia, eso trae consecuencias graves en la sociedad. La ha traído a través de la historia y lo seguirá trayendo. Pero en medio de eso, como iglesia, como hijo, como hija de Dios, entiende que el justo por la fe vivirá. Aquel que se atrevió a creer, aquel que Dios puso fe y respondió afirmativamente a su llamada, Dios va a tener un trato distinto siempre con su iglesia. Dios le decía a su pueblo en medio de todo eso, en mis manos te tengo esculpida. Y nuestra actitud en medio de ese tipo de situaciones y circunstancias debe ser de fe. No entiendo, Señor, pero tú eres Dios. No entiendo, papá, pero corro a tus brazos. Corro a tu gracia. Apelo a tu misericordia y a tu compasión. Porque tú me dijiste, yo no te dejaré, yo no te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin. Lo dejó dicho él. Cierra tus ojos, vamos a orar. El apóstol Pablo escribía a Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa, sobrepuja, o sea, lucha sobre cualquier otro pensamiento, guardará vuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, como tus hijos. Hijos que hemos sido hechos por gracia por medio de la fe. Fe que tú pusiste en nuestros corazones. Y te pedimos antes de nada perdón, Señor, cuando muchas veces mostramos actitudes de incredulidad. Cuando dejamos que la queja, las aguas de la queja inunden nuestra alma. Cuando las distintas situaciones en nuestra limitación nos sobrepasan y tú lo permites para que nos demos cuenta de quiénes somos y cuál es nuestra condición, y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades y conocimientos. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta mañana, fortalece nuestra fe. Señor, delante de ti está tu iglesia ahora mismo. Y ninguna situación, aunque nos parezca que tú estás lejano, que tú guardas silencio a ella, o incluso nos parezca que a ti no te importa, cuando la resistencia se nos va, cuando las fuerzas nos flaquean,
Fortalece nuestra fe. Porque no haya ninguna situación que te sea ajena, Señor. Y enséñanos a mirar más arriba, a no querer razonar, sino a confiar en quién eres tú, Señor, Dios de bondad, Dios de misericordia. Ayúdanos a entender que a pesar de todo lo que veamos a nuestro alrededor, somos tus hijos. Y tú tratas a tus hijos de manera especial, porque se atrevieron a creer. Y te contestamos positivamente a tu llamada de amor. Ayúdanos a proclamar aunque digan lo que nos digan, la verdad de tu evangelio, Señor, que la paga del pecado trae las consecuencias de la muerte, Señor, y no solo espiritual, que trae consecuencias negativas, muy negativas. Ayúdanos a entender que en medio de esta sociedad que tendrá consecuencias, las actitudes y lo que está cosechando, tu iglesia es bendita y tú tienes un trato especial. Ayúdanos a correr a tu misericordia, tu bondad y tu gracia, desechando toda queja y transformando, Señor, dejándonos transformar por tu poder en una actitud de confianza, de quietud. Una quietud que no es pasiva, sino que rompe en fe, camina en fe, día a día, proclamando tu soberanía sobre nuestras vidas, nuestros hogares, a pesar de que veamos todo lo contrario. Rogamos por nuestros familiares, Señor, que o se apartaron o todavía no te reconocen. Salva nuestras familias, salva a nuestros hijos. Escucha el clamor, Señor, de tus hijas orando por sus nietos. Sigue con tus ojos cerrados. El otro día escuchaba el poema de un premio Nobel, una canción que se hizo famosa, se llama Bob Dylan. Él, cuando escribía, y una fuerte lluvia caerá. Y creo que en tono profético, en medio de la situación que estaba y se está viviendo mundialmente, Bob Dylan escribía y cantaba, y es dura, es muy dura la lluvia que va a caer. Corre al camino de la gracia. Vuélvete hoy de todo corazón al Dios de amor y de bondad, que sigue siendo soberano sobre la tierra. Y como dije en medio de la predicación, hoy queremos orar por los enfermos. Vamos a orar y vamos a poner en práctica la fe. Dice su palabra: y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y lo vamos a hacer en obediencia. En obediencia a lo que dice su palabra. Si hay alguien que está enfermo o está pasando una situación delicada, dura, que se prolonga en el tiempo, pasa por aquí. Yo quiero orar por ti.